Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa de Misiones de Compasión La Viña, donde estamos trabajando para hacer de Mazatlán paraíso para todos. Bueno, vamos a hablar de la misión de Jesucristo, ¿verdad? En la tierra y el propósito de su venida. No fue solo morir por nosotros, es parte, ¿verdad? Es el acuerdo de Dios, el sacrificio y morir y resucitar, pero también hay otras partes de su misión que vamos a hablar hoy también. Vamos a empezar en el libro de San Mateo, el capítulo 3. Si trae una Biblia, puede buscar San Mateo, el capítulo 3. Empezamos con versículo 2. Está hablando del verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Okay? No es buen lugar empezar su ministerio porque en el desierto no hay gente, no vive nadie allí. Pero como fue el plan de Dios de mostrar su poder, le mandó al desierto y Juan obedeció, ¿verdad? Y Dios obró. Y dice verso 2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algo nuevo está pasando. El reino de Dios está cerca. En otras palabras, está al alcance de todos. Todos pueden tocar el reino de Dios, sentir su presencia, su poder. Pero dice, arrepentíos. Esto es cambio de opinión de algo, ¿verdad? Entonces mucha gente pensó que no, pues estamos bien. Voy al templo así con mi sacrificio de vez en cuando, todo está bien. Pues no siento necesidad de cambio. Entonces él está diciendo cambio de actitud, de mentalidad, de tu opinión. Y acepta que el reino está cerca y tú lo necesitas. Y dice verso 3, pues este es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿Okay? Preparad el camino del Señor. Es muy interesante, si vemos este verso en Isaías, la palabra Señor en hebreo es Yahweh o Jehová. El título más alto que solo Dios tiene. Aquí dice Señor, entonces está diciendo preparad el camino de Jehová o de Yahweh. Entonces Dios mismo que viene, ¿verdad? Y Él está esperando algo de la gente en Israel. Y enderezad sus sendas. Y comenta que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Qué dieta, ¿verdad? ¿Quién quisiera tener esta dieta? Pero era profeta de Dios, dedicado a Dios y a su misión. Y dice el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Nomás un comentario de toda. Cuando dicen toda en la Biblia, no está hablando de cada persona en Jerusalén, cada persona en Judea y cada persona en la provincia salió. Está hablando que mucha gente salió. Es una expresión de lenguaje. Como en español cuando uno dice, escúcheme todo el mundo. Okay, no está hablando del globo, de la gente en China, está hablando de la gente en una asamblea o en un cuarto o un grupo de amigos. Entonces esto fue el caso. Y dice, eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Cuando dice confesando sus pecados, tenemos una imagen que no es correcta, ¿verdad? Porque protestantes y católicos tenemos la misma historia, ¿verdad? Y cuando escuchamos la palabra confesando, tenemos una imagen de confesando los pecados en un templo o en una iglesia cristiana antes de la comunión. Pero en griego no es confesar pecados, es reconocer o estar de acuerdo. Entonces esto muestra su arrepentimiento, que la gente estaba de acuerdo, soy pecador, de acuerdo, tengo pecado, están reconociendo que tienen pecado. Verso 7 es muy clave aquí. Mira, esta historia aparece en 3 evangelios.
Pero aquí hay un detalle, por eso empecé aquí en Mateo, que no están los demás. San Mateo es lo que llaman el Evangelio a los judíos, porque trata con cosas de los judíos que ellos entendieron muy bien. Y dice verso 7, capítulo 3, al ver que que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. No dice que vinieron y para ser bautizados, pero venían. Entonces, este grupo representa los que están en poder en Israel. Los fariseos y los saduceos son dos grupos religiosos muy distintos. Los fariseos muy fiel más a las escrituras, y los saduceos ni creen en ángeles ni milagros, ¿verdad? Muy curioso, pero estos dos juntos tienen el poder. Entonces, él dice que al ver esto, ¿verdad? Que este grupo tiene un mensaje especial para ellos. Y está muy duro. Dice, generación de víboras. Wow. No está buscando ser amigos de ellos, ¿verdad? No diría cosas, pero son personas que Dios mismo tiene algo en contra de ellos. Porque ellos están controlando el templo. El que controla el templo controla a Israel, pero Roma controla el templo. Y Roma controla sus movimientos, todas sus acciones tienen que ser aprobadas por Roma primero. No pueden hacer nada si Roma no está de acuerdo. Entonces no son bajo Dios, y su voluntad está bajo de Roma y está haciendo abusos con el templo. Entonces, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Okay. Cuando habla de la ira de Dios, es una ocasión especial, no pasa diario, ¿verdad? Es un evento grande. Entonces lo que él está diciendo es que hay una ira de Dios, un juicio de Dios que viene en camino y viene contra ustedes. Y viene contra el templo porque ustedes controlan el templo. Y el templo, ya en el templo hay mucha corrupción y abusos. Y no está bien las cosas ahí. Viene la ira de Dios, el juicio de Dios. Ok, quiero cambiar a San Lucas para terminar la misma historia, porque quise el punto de que los fariseos eran de este mensaje de generación de víboras. Y porque está hablando de ellos, porque ellos tienen el poder. Vamos en Lucas, el capítulo 3 también de San Lucas. Y empezamos con versículo 7, donde terminamos en Mateo. Y Juan decía a los fariseos y saduceos lo mismo, generación de víboras. Y después en verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces los que venían tenían que salir cambiados, haciendo diferentes cosas. Llegaron así, cumpliendo con lo mínimo en el templo, los sacrificios, pero no estaban haciendo las cosas o llevando el fruto que Dios quería de ellos. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando uno tiene un cambio de opinión, por ejemplo, hace años yo nunca pensaba en los pobres, en las personas con necesidad. Pero desde que Cristo vino a mi vida, después tuve un cambio de opinión que es importante bendecir a ellos. Esto es un fruto digno de arrepentimiento. Y después dice el resto del verso 8, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Mire, Abraham era el fundador de la nación de Israel. Dios hizo un pacto con él que dice que él iba a ser bendición y bendecido, y iba a bendecir todas las naciones en la tierra. Entonces ellos dicen, pues somos de Abraham, y estamos bien con Dios, porque ya somos hijos del prometido, del fundador. Pero dice, no, que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, que son hijos de Abraham. Entonces dicen, confía en esto. Versículo 9 muestra parte de la misión de Jesús. Era misión de juicio y misión de compasión,
¿verdad? De salvación. Las dos cosas. El juicio no está contra los pecadores, no está contra de las prostitutas, no está contra de los ladrones, está contra los líderes religiosos, el templo de Dios, porque no están cumpliendo con su deber y son malos, son corruptos todos. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz. Está puesta así a la raíz, el hacha. Y mire, yo tengo en mi casa en la entrada un muro de ladrillo. Hay una planta que crece, ¿verdad? Así entre los ladrillos y crece más y más. El otro día así tumbé las hojas, ¿verdad? Así, bueno, como unas semanas. Y hoy, o no ayer, vi de nuevo más hojas. Porque no quité la raíz, ¿verdad? Solo quito las hojas y brote de nuevo, porque está la raíz, ¿verdad? Mire, la Biblia habla de que es posible tener una raíz en nuestra vida. Es muy peligroso cuando tenemos raíz porque por un acto quitamos las hojas, ¿verdad? Lo que se ve, pero la raíz se queda. Si es un hábito de enojo, ¿verdad? Entonces a veces controlamos por un tiempo y de repente, ¡pum!, empezamos a ser dominados por enojo de nuevo. Es porque hay una raíz ahí. Entonces, si no quito la raíz de este muro, va a seguir brotando la planta. Entonces, este juicio es un juicio total, porque dice que cortando así toda la raíz. También el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces la gente escuchando las exhortaciones, ¿verdad?, de Juan, y son buenas nuevas porque está diciendo que hay perdón de pecados con el cambio de opinión, hay cambio de su vida, perdón de pecados, pero hay que mostrar el fruto de arrepentimiento. Entonces, versículo 10, dice la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Aquí vamos a ver en los versos 11 hasta el 15, vamos a ver tres cosas muy claves, así que Juan el Bautista va a decir que son importantes a Dios. Cambios que Dios esperaba ver en Israel, pero casi no existe. Y estas tres cosas hoy en día, en el lenguaje de hoy en día, sería obra social, anticorrupción y derechos humanos. Esto está aquí en la Biblia, que es algo que Cristo iba a traer al mundo, es lo que Dios está buscando en Israel, pero ellos no lo hacían. Y por eso tienen que ser juzgados también. Entonces el versículo 11 empieza con estas palabras. Y respondiendo les dijo, ellos hacen una pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues dinos. Él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Una túnica no es una ropa barata. No es un abrigo así corriente. Hoy en día hay muchos abrigos baratos. Esto fue un abrigo especial porque fue muy grande, con mucha tela, y esto da protección en la noche. Entonces los judíos y los pobres, ¿verdad?, si tenían túnica, ¿verdad?, dormían en la túnica, era su pijama, digamos, ¿verdad? Entonces era algo muy caro porque no era algo barato, ¿verdad? Entonces ellos, aquí dice Juan que ustedes que tienen 2 túnicas, hay gente con dinero que tiene 2 túnicas, que da al que no tiene túnica. Y dice, bueno, me acuerdo que en la ley, en el Antiguo Testamento, cuando la gente que prestaba dinero, cuando prestaba una persona de clase obrera o clase pobre, ellos quitarían su túnica como garantía de pagar préstamo. Pero Dios mandó al hombre que les quita la túnica en el día, sí, que tiene que regresarla antes de que se ponga el sol en la tarde.
Si no, va a ser pecado contra ti. Como Dios estaba cuidando a los pobres. Este es mensaje. Ellos no estaban cuidando a los pobres ni Israel nada. Los ricos, egoístas, igual de los romanos, malos, casi la mayoría, no todos, pero muchos, no están cumpliendo con lo que Dios desea. Entonces dice que también otra cosa, túnica o ropa, el que tiene que comer haga lo mismo. Y no dice que todos los ricos, no, los ricos deben dar mucho. Deben, es su responsabilidad porque son bendecidos con muchos recursos, deben. Pero dice que todos deben, aunque no sea rico. Puede ser que vive en una colonia, no tiene mucho dinero, pero tiene despensas y comida y tu vecino no tiene trabajo y no tiene nada. Bueno, entonces llévale un medio kilo de frijoles, una cebolla. Algo es obra de todos. Esta primera parte es obra de todos que deben hacer esto. Los hermanos de la viña aquí en la zona dorada, la iglesia de nosotros, hace poco empezaron un ministerio los sábados en la noche, en la tarde y en la noche, afuera del Hospital General. Porque así como unos meses un hermano me comentó, ay hermano, pues hay mucha gente afuera en la noche en el hospital y tienen frío, tienen hambre y podemos empezar un ministerio ahí. Dije, pues sí, ya está, bueno, porque esto ya estuvo en mi corazón, porque otra persona me comentó lo mismo antes y sentí que era de Dios. Dice, sí, está bien. Entonces se juntan en la viña, en la zona dorada, en Camarón Sábalo, y hacen así unas tortas o sándwiches, algo caliente de comer, hacen café y llevan ropa y van ahí ministrando a la gente. Y me dicen un montón de gente que está esperando afuera porque un amado de su familia o un amigo está en el hospital muy grave y esperan toda la noche afuera. Y porque está muy grave la persona, y estamos ministrando a estas personas, dándoles comida y dándoles ropa y dándoles oración de bendición. Nos gusta orar por gente. Siempre cuando hacemos algo, oramos por todos. No andamos predicando a todos, ¿verdad? Porque la gente ya sabe quién es Cristo. Andamos mostrando la compasión de Cristo en las obras que hacemos. Y siento muy bien y mucho orgullo de los hermanos de la viña que están haciendo esto cada sábado en la noche, porque no es fácil, porque hace frío en las noches y son muchas horas porque van a preparar las cosas y llevan así la comida, la ropa ahí y a veces terminan un poco tarde, ¿verdad? Entonces están sacrificando, están cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros, preparando, en este caso, el camino del Mesías que iba a llegar. Ok, versículo 12. Vinieron también unos publicanos, para ser bautizados. Recuerden que los publicanos, yo estoy leyendo de la versión antigua, es una transliteración de la palabra griega, pero eran cobradores de impuestos, ¿verdad? Entonces no solo eran esto, eran judíos, no eran gentiles, no eran romanos, eran judíos que ofrecían su servicio a los romanos y eran corruptos ladrones. Por ejemplo, si Roma dice, bueno, en esta zona necesito 10,000 pesos de impuestos, que mínimo. Entonces, me das 10,000 y estamos bien. Entonces, ellos van y cobran hasta 12,000. Entonces, están robando a la gente, aumentando los impuestos. Y eran malos. Fueron muy odiados por la gente ahí porque son de judíos trabajando por la nación que está oprimiendo a Israel. Y no aguantaban a ellos. Todo el mundo, los fariseos y saduceos y la gente común, no quería a ellos. Pero llegaron así con el arrepentimiento y haciendo la pregunta, ¿verdad? Le dijeron, verso 12, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? ¿Qué dijo? Verso 13, él les dijo, no exijáis más, no más.
No más de corrupción en el gobierno, robando gente de impuestos. No más de mordida en el gobierno. Hace años estuve en Reynosa, donde tenemos un comedor y centro comunitario muy grande. Y había conectado así para la luz, la caja, el medidor, todo así para, nomás faltaba que conectaran la luz. Y llegaron de la comisión, estuvo conmigo el director de la escuela primaria que está a un lado de la viña, un buen amigo mío. Entonces llegaron y dijeron, pues no podemos conectar la luz, esto no está muy bien. Entonces el profe me dijo, ay hermano, solo quieren 100 pesos, dale 100 pesos y lo conectan. Y yo dije, profe, no somos así, estamos en contra de la corrupción, no es correcto, es fácil dar 100 pesos y ya conectan. Pero yo dije, no, profe. Entonces dije a ellos, esto está muy bien, yo sé porque yo tengo experiencia en la construcción y yo conecté todo esto, yo voy a sacar foto, voy a llevar las notas, voy a tu jefe en la comisión y voy a poner así, demando algo contra ustedes porque es mentira y no es cierto, y aparte de esto somos comedor de niños. ¿Qué tienen? ¿Por qué no sacan así mordida? Esto no está bien, conéctalo o voy con sus jefes y voy a llevar a más gente conmigo. Se arrepintieron, ellos tienen un cambio de opinión, esto es arrepentimiento, esto no fue para salvación, porque ya tenían miedo, ¿verdad? Que iba a llegar ahí el güero con su jefe haciendo escándalo y no querían, y aparte de esto, no dije, pero tenía muchos amigos en el gobierno así en puestos de poder y hubiera podido hacer algo, pero no, pues no lo hice. Ellos cumplieron ya después. Entonces, esta es la segunda cosa. Primeramente, la obra social, ¿verdad? Que estamos haciendo en la viña mucho. Contra de la corrupción, que nosotros animamos a la gente no pagar mordidas. Si le dan una violación, págala sin mordidas porque siguen así pidiendo. Ok, verso 14, la tercera grupo de personas. Ahí están todos, ¿verdad? Todos, fariseos, saduceos, todos, con las túnicas y la comida. Y después los publicanos, los en el gobierno. Número 3, los soldados. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Si tú ves las naciones en el mundo donde hay más derechos humanos, son naciones donde el evangelio tiene mucho tiempo ahí. En Europa, por ejemplo. El evangelio ha cambiado la cultura. Y está cambiando la cultura en México poco a poco. Porque créeme, yo tengo 43 años en México. Ha cambiado, No es igual como antes, sí existe. No es igual como antes, Yo tengo muchas pruebas. Mire, yo calculo que en mis 43 años me han parado 400 veces el tránsito o la policía de caminos. El 90% del tiempo no hacía nada mal, pero como vieron las placas americanas, ahora tengo todo con placas de México, pero muchas veces yo sé que es la corrupción, ¿verdad? Entre los soldados. Y ellos también preguntan, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué le dijo? No hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Ya con los abusos de derechos humanos, ya páralo, ya no hay más tiempo para eso. Entonces, esto fue lo que hacía Juan el Bautista, pero quiero ir a San Juan, el capítulo 2, porque después de su bautismo, Cristo fue al templo cuando estaba apenas empezando su ministerio, hizo algo que asustó a sus discípulos y hizo enojar a los sacerdotes y fariseos y saduceos. En San Juan,
el capítulo 2, versículo 13. Mire, ahora en este momento Cristo no está muy conocido, casi nada fuera de su pueblo. Apenas está empezando su ministerio, pero está en Jerusalén y estaba cerca la Pascua. La Pascua es cuando la fiesta que Dios dio a los judíos antes de la ley, cuando sacrificaron una oveja así para salir de Egipto. Y ahora Cristo, el Cordero de Dios, está presente. Y dice que está cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Está muy enojado Cristo porque hicieron el templo de Dios un mercado para ganancia de corrupción y venden caro los animales y muchos no pueden llevar su sacrificio 5 días caminando, 10 días caminando y llegan así, tienen que comprar en el templo un precio así muy, muy caro. Y Cristo está molesto porque la mayoría de la gente es gente de clase baja. Y dice que están sentados ahí haciendo un azote de cuerdas. Recuerden que Cristo era también profeta, era maestro, era profeta, es Mesías y es Yahweh, es Dios, Hijo de Dios, Dios con nosotros también. Entonces Cristo está con este acto profético, está diciendo que viene juicio a este lugar, anda mal. Por eso está limpiando o purificando el templo. Y dice que haciendo una suerte de cuerdas, echó fuera del templo a todos en el mercado, haciendo mercado. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. No hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Más adelante, 3 años más, Cristo entra una vez más y limpia el templo. Pero después de la segunda limpieza del templo, Él dice tu casa, no dice la casa de mi Dios o mi casa, dice tu casa, tu casa. Muy bien, entonces esta es la clase para hoy. Muchas gracias por prestar su atención. Que Dios le bendiga y nos vemos la semana que entra con otra clase de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.